Ya, hermano, vamos a hoy día a orar, hablar un poquito sobre el descanso en Cristo. El problema y el texto es un texto que ustedes conocen muy bien, que está en el libro de Mateo 11, 28 al 29 y dice, yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, y dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Oremos. Padre, voy a compartir tu palabra. Quiero pedir que hoy día tu palabra, Señor, pueda llegar a los corazones, Padre. Yo soy un instrumento, Señor, el que habla al pueblo eres tú, Señor. Háblanos, Padre, porque cuando tú nos hablas, Señor, solo nos queda siempre obedecer a lo que tú nos pides. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido hermano, hoy día quiero hablar un poquito sobre el descanso. Ya alguno empieza marzo y ya parece que ya andamos cansados, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar un poquito que el descanso no significa hacer actividad o estar en la cama hasta tan tarde o dormir hasta más tarde. Cuando la Biblia habla del descanso y cuando Dios dice que vengan a mí, está hablando de un estado netamente espiritual que afecta el cuerpo del individuo, de la persona. ¿Ya? Es algo espiritual que afecta evidentemente a tu cuerpo. Y Jesús, sabiendo las cargas y todo, Él plantea esto en Mateo y dice que estas palabras de Jesús se las estaba diciendo a un pueblo judío que estaba cansado y esclavizado por una religión, deseosos de algo nuevo y diferente, algo que nos motive a creer y amar a Dios a una verdadera libertad. A veces uno dice, bueno, tú tienes que seguir a Dios y todo, pero eso es para engañar que somos de pronto fomes. Y somos como muy cuadraditos y como que somos muy lineales y de pronto eso nos cansa en el tiempo. Pero Dios está hablando acá y Él veía en el pueblo que ellos estaban siendo oprimidos por toda una serie de leyes judías y que al hombre no le permitían ser libre. Sin embargo, Jesús hablaba de la libertad del ser humano, del individuo, pero para eso tenía que entender que tenía que dejar todo en sus manos. Y tenía que entender las personas que tenían que tener una acción concreta. Por mucho tiempo ellos llevaban carga tú has llevado carga sobre tu vida. El ser humano busca la manera de poder hallar ese descanso. Huyen de los problemas, renuncian a sus obligaciones, hacen meditación, hacen yoga, ejercicio, pero nada de esto ha sufrido el efecto profundo en nuestra vida de un verdadero descanso en el Señor. La invitación de Jesús es a descansar. Venimos a la iglesia, escuchen esto, a descansar, no a dormir, como algunos tienen por costumbre. Que me gustaría, yo en mi trabajo, cuando molestaba a los carteros, tenía en mi escritorio un lote de elástico. Cuando alguien se estaba poniendo pesado, en vez de decirle algo, yo le tiraba un elástico. Dejé a 3 heridos. No, me pegaba en la espalda. ¿Ya? Entonces ahora el que esté dormido traje un elástico de este muerte. Y vamos a hablar de que descansar en la iglesia no es solamente dormir o privarse, digamos, de cierta actividad. Por el contrario, la palabra de Dios es tan clara y dice algo muy importante. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Quiero que esté hablando de una acción. Vengan. ¿Ya? Entonces cuando Dios reconoce en el individuo, porque Dios lo creó, que el hombre y la mujer de Dios para descansar tienen que hacer una acción. En su contexto original, estos versículos hablaban específicamente de lo que se sentían cargados por la ley judía. Dios dio la ley para guiar al pueblo judío por las complicaciones morales de la vida.
Pero algunos judíos embellecieron la ley hasta que la convirtieron en algo tan pesado, demasiado complicado. Profesionales religiosos se sentían orgullosos por sus observaciones de la ley, pero ni ellos podían evitar romperla. Por eso que nosotros hablamos aparece la figura de los escribas, ¿no es cierto? Personas que ellos no hallaron nada mejor que, bueno, estaba la ley dada, pero no queremos interpretarla a nuestra manera. ¿Cuántas veces somos así, no es cierto? Entonces, él hablaba acerca de la manera como ellos habían escondido el verdadero significado de la palabra de Dios, de la ley antigua testamentaria, con todas las reglas y regulaciones religiosas. Ellos, ¿sabían ustedes que habían codificado la ley mosaica en 365 prohibiciones? Ojalá, una por día, por año, ¿cierto? Por día, claro. 365 prohibiciones y 250 mandamientos que Dios nunca le pidió que hicieran. Que estos externalistas religiosos habían instituido como el modo de ser de Dios. Se habían puesto en el plan de Dios para hacer una serie de cosas, como la verdadera espiritualidad y como la manera de recibir las bendiciones de Dios en la vida. Nosotros lo conocemos hoy en día como legalismo. Y la iglesia está llena de legalistas. De otra iglesia estoy hablando. Pero todos tenemos, yo en mis años de pastor, que ya llevo pastoreando 3 iglesias, pastoreado con esta es la 4ª iglesia que estoy pastoreando, siempre me toca gente que de pronto no ha entendido cuál es el contexto de la palabra de Dios. Y mi referente máximo es Cristo. Se me acusó un día de que yo era un pastor light, y yo era un pastor que no tenía profundidad bíblica. ¿Y por qué? Porque yo, en vez de interpretar lo que ellos pensaban, mi patrón de conducta era Cristo. Y en tu vida el patrón de conducta tiene que ser Jesús. Y Jesús lo menos que tenía era legalista. Entonces debemos entender esto. Fíjense ustedes que en los escribas ellos escribían las cosas a su manera. Fue tanto lo que escribieron y todo que ni ellos mismos fueron capaces de cumplirlo. Por eso el Señor les trata y les dice: hipócritas. Hipócritas. ¿Para qué hacen esto si ustedes mismos no lo cumplen? Y el texto es revelador. Fíjense ustedes que en Lucas 11:46 dice: sí, dijo Jesús, ¿qué aflicción le espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Qué interesante que este Dios que se revela al pueblo judío no tenía este sesgo religioso ni legalista, sino por el contrario, puso a las personas en el centro y tuvo misericordia de todos. Y yo podía estar todo el día acá hablándole de ciertas reacciones cuando estuve con la mujer que decían que la habían pillado en el acto mismo y querían apedrearla. Estamos viendo tanta actitud que Jesús, de pronto la gente esperaba condenación o legalismo y Él responde con amor, porque pone al ser humano, al individuo en el centro. Nosotros decimos, somos cristocentristas. Gloria a Dios. Pero por Dios que cuesta poner a Cristo en el centro. Porque a veces queremos poner nuestros preceptos, queremos poner nuestra manera que se nos enseñó el Evangelio y no lo que dice la palabra de Dios. Y por eso que cuando Jesús habla de que vengan a mí, está hablando de un Dios que en Él encontraremos reposo, descanso. Pareciera que no fuera el mismo Dios. Pareciera que el Dios de los fariseos era distinto. Pero Jesús plantea algo distinto, diferente, algo que lleva a los hombres a seguirle, porque Dios mostró en todo su amor. Pero para recibir ese descanso, querido hermano, lo primero que tenemos que hacer es venir. Venir del griego es deuté, un particular imperativo de exhortación y estímulo.
te tienes que estimular a venir, te tienes que estimular a buscar al Señor. Cuando estés pasando por problemas, no te hagas el araquiri ni empieces a lamer tus heridas, sino que ven a Jesús. Ora al Señor, llora al Señor. Mira, también puedes hasta patalear si quieres. Puedes decirle, pero ¿por qué, Señor? Te puedes hasta enojar con Él. Pero Dios mira tu corazón. Y cuando tú vienes al Señor, estás hablando de particular una exhortación de estímulo que tú tienes que tener. Que tú tienes que decir, mira, yo no quiero seguir como estoy cansado, pero me quedo. Estoy cansado y trato de no ir a la iglesia porque entiendo que el descanso de Dios, el reposo de Dios es no hacer nada. Pero no es así. La palabra de Dios dice que tienes que tomar una acción. ¿Cuál es? Venir. Venir. Es que estoy tan cansado, pastor. Venir. Es que, pastor, he hecho muchas cosas. Venir. Pues yo te digo, hermano, habla con líderes de la iglesia. Pregúntales cómo lo han hecho. Ya han tenido que pagar un costo, pero también han sabido descansar en el Señor. Y es porque uno tiene que venir a los pies del Señor. Es una fuerte súplica sobre la voluntad de nosotros. De usted es un tener voluntad para ir al Señor. Y eso es lo que nos falta, querido hermano, y por eso no somos capaces de descansar. Porque no vamos a Jesús. Queremos descansar en otras cosas. Pero la palabra de Dios es clara y dice que lo primero es una acción. Vengan a mí. Una súplica para que la gente venga a Él con un descanso y libre de opresión. Es un llamado a volverse de cualquier cosa que de lo que en el presente esté dependiendo y depender de Dios. Quiere decir aparecer. La palabra vengan también se utiliza con el término bo, con acento, y se encuentra 2570 veces en el Antiguo Testamento hebreo. Dios continúa invitándonos a que tiene que aparecer y estar. La palabra bo significa aparecer o estar. Cuando usted quiere descansar en el Señor, no deje de venir a la iglesia, no deje de orar. Usted tiene que aparecer y estar más cerca del Señor. Por eso que nosotros hemos cambiado ciertos paradigmas que se han dado en la iglesia. Cuando decíamos, oye, ya, pues vamos a tomar Santa Cena. ¿Quiénes no tomaban nunca Santa Cena? Los que venían mal. Y decían, no, porque yo me encuentro indigno. Hermano, yo tuve que luchar por esa situación en la iglesia. Decían, hermano, ¿por qué no tomaste Santa Cena? Oh, que estoy pasando por problemas. Hello. La Santa Cena es para que tú vengas. Entonces, hermano, debemos entender, cuando usted esté pasando por un problema, venga al Señor, aparezca, busque al Señor. No se aleje de Él. ¿Ya? Dios continúa invitándonos, deseando lo que es bueno para nosotros. Esto es que el Dios que nos lleva a aguas tranquilas, que desea que ese trabajo sea servicio, no esclavitud. Se nos promete la ayuda gentil y humilde que necesitamos para caminar con Él. Cuando usted trabaja en la iglesia, no lo haga con peso. Yo lo hice en broma ahora. Porque la Sonia siempre está atenta y yo digo, tengo que estar con las mujeres. Me gusta estar compartiendo con ellas. Me gusta que también se desarrolle en ellas. Pero me gusta. Y la verdad, queridos hermanos, que hay que tener una acción. Si tú no tienes una acción concreta, Dios nunca vas a entrar en el reposo de Dios. Nunca vas a poder experimentar lo que es realmente ese rejuvenecer en el Señor. ¿Qué dice el libro de Isaías? Pero los que esperan en Jehová, es esperar, ¿ya? Es vos, estar donde Dios quiere que esté. Entonces, querido hermano, lo primero para recibir el descanso de Dios, si hoy día has venido cansado, no es porque te lo diga yo, sino que la palabra de Dios se está revelando, es que lo primero tienes que tomar una acción concreta, tienes que venir. ¿Ya? A todos, no digo solamente, venga a la iglesia. Bueno, evidentemente, si tú vienes, Dios te puede hablar en la predicación, porque Dios conoce tu corazón. Yo no, pero Dios conoce tu corazón. Entonces tienes que venir. Lo segundo que dice el texto, reconoce
el Señor los que están cansados. Y el término cansado es copiado. Fatiga, molestia, trabajar, acostarse, gastar gran esfuerzo. Es un trabajo duro y desagradable. Cansarse, exhausto. Le estoy dando todos estos sinónimos por si alguno se siente identificado, ¿no? ¿Ya? Exhausto, trabajar al punto de quedar exhausto. Está en el tiempo presente continuo este verbo copiado. Y significa que nosotros debemos, que si bien es cierto, estamos cansados y que es algo continuo que se nos puede dar, Dios puede romper esto con su palabra. Y, querido hermano, indudablemente describe los esfuerzos sin fruto del hombre de tratar con su pecado, su culpa y su miseria personal por medio de alguna forma del legalismo religioso o por cualquier método o estrategia humana con lo que Él trata en tu vida. Lo importante, querido hermano, es que el Señor reconoce tu condición. Cuando Él dice, vengan, acción, todos los cansados. O sea, partimos de la base que estar cansado no es pecado, ¿no es cierto? Porque a todos le ponemos pecado. Estar cansado no es pecado ni es falta de fe, querido hermano, no tiene que ver con eso. Porque cada uno de ustedes tiene sus realidades, ¿no es cierto? Algunos trabajan hasta muy tarde, algunos tienen que hacer muchas cosas. Cada uno, querido hermano, yo lo que te quiero decir, que yo no estoy planteando una condición ideal para seguir al Señor. Te estoy diciendo que Dios te reconoce tu cansancio. Y el Señor no es pecado, no es falta, no es algo que el Señor le desagrade, porque por el contrario, Jesús, viendo el peso que tenía este pueblo oprimido por los fariseos y todos estos escribas, el Señor da una salida y reconoce que el cansancio es parte de la vida del cristiano. Y habla del cansancio de llegar al punto de estar hastiado, desagradable, exhausto, con gran esfuerzo. Y quizás, querido hermano, cuando hablamos de este cansancio, cansado, involucra todo esto en la vida cristiana. Cuando dicen, ¿quién no tiene ganas de venir a la iglesia? Yo soy el primero que la tengo. Es como el chiste, pero tenéis que ir porque eres el pastor. ¿No es cierto? Pero todos a veces estamos cansados. ¿Quién no se ha sentido deprimido? ¿Quién no se ha sentido que de pronto no avanza? ¿Quién no se ha sentido que de pronto doy el tumbo y siempre mi vida está así? Bueno, querido hermano, el cansancio es algo que Dios reconoce en tu vida, pero tiene misericordia. En el libro de Éxodo 33:14, no lo busquen, yo se lo leo, Dios habla hoy, dice, yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dijo el Señor. Yo mismo. O sea, el Señor, aunque tú estás cansado, Él te va a acompañar en todo y te hará descansar. Querido hermano, y a veces cuando tú no quieres recibir y no quieres sacar eso de tu vida, viene algo que es peor todavía. Pero que el Señor también tiene misericordia, los que están cargados. ¿Ya? Y la palabra cargados en griego es portizo. Colocar una carga sobre, dice cargar como cuando se coloca una carga en el lomo de un buey. Por eso que aquí el Señor habla del yugo. Porque cuando está hablando de cargados, está hablando del peso que tiene un buey cuando le tiene que hacer faena, digamos. Entonces el Señor dice, aunque estés cargado con todas esas cosas, ya yo voy a estar ahí. Como cuando se coloca, dije, entonces vino a significar oprimidos por cargas legales. Comparen el siguiente versículo con lo de Lucas, por ejemplo, que también está planteando esto de los que están cargados en el Señor. Nosotros cuando decimos, esta casa está cargada, ¿lo han escuchado? Está pesada, ¿ya? O algunos le dicen, oye, andáis denso, pesado. Algunos le dicen, chupete de fiebre. Hay hartas cosas. Entonces, querido hermano, y la palabra de Dios se revela de nuevo, reconociendo que también va a llegar una parte en tu vida que vas a estar
cargados por muchas cosas. Pero insisto, querido hermano, hasta aquí no es pecado. ¿Puede andar cargado? Sí. ¿Cansado? Sí. No es pecado. ¿Ya? Para que no, cuando veo a un hermano que está pasando por algo y anda, ora por él. Pero él no está en pecado. Está viviendo procesos en su vida. Entonces, querido hermano, qué interesante que dice, vengan cansados y cargados. Que tenemos que tomar una acción. Y hallaréis descanso. La palabra descanso es anapausin para vuestras almas. Y anapausin, para que ustedes sepan, anota un descanso temporal, un alivio, por ejemplo, para los soldados, un descanso para refrescarnos, para prepararnos para el trabajo que nos espera. Jesús nos invita a un descanso en el que nos sentamos en una silla y estemos todo el día ahí, sino al descanso de un momento, de una vida con el propósito de ser discípulo, pero que va a ser un momento, porque el Señor te quiere listo como un soldado de Jesucristo. Porque nosotros quisiéramos, querido hermano, que ya no diéramos más padecer, pero la vida, mientras estemos en esta tierra, va a ser de dulce y agraz. Vamos a reírnos, pero también vamos a llorar. Vamos a animarnos y también nos vamos a frustrar. Entonces, cuando habla del anapausin, o viene de la palabra pausa, tiene que ver con un descanso temporal. No es algo que tú digas, bueno, aquí me las traigo Peter y aquí yo me siento y que yo no sirvo en nada, yo estoy ahí nomás y amén, coopero en esto y es suficiente. No. Cuando habla de este término anapausin, está hablando del término de descansar para prepararse, tomar fuerzas para seguir luchando. Por eso que tenemos entre nosotros, la Biblia dice que algunos se debilitaron a tal punto que nunca más llegaron a la iglesia. Eso pasó en la iglesia cuando estaba el apóstol San Pablo, pero nosotros también estamos viendo esa realidad. Ustedes mismos a veces dicen, uy, ese hermano que no veía hace hartos años, y ahora lo veo y no tiene nada de Dios. ¿Qué pasó ahí? Es porque, querido hermano, se dejó de descansar en el Señor. Porque pensamos que el descanso era eterno, que el descanso era echarlo en una silla y que nos sirviera el Señor. Pero fíjense, querido hermano, que el texto que les voy a leer está en 1 Samuel 4:18. Y dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, junto al lugar de la puerta, y se le quebró la cerviz y murió. ¿Saben que me llama la atención que la mayoría de los relatos que ustedes ubican a Elí, siempre lo encuentran sentado? Siempre. Si ustedes buscan a Elí, profeta Elí, buscan los textos, el 80% de los textos que aparece Elí está sentado. Porque pensó que la vida de ser un sacerdote era estar ahí mirando que hicieran bien las cosas, y hasta sus hijos se dieron cuenta de esa inactitud y empezaron a sacar los sacrificios, a robar la carne para estar con sus amigos. Pero ¿sabes qué me llama la atención este texto? Porque dice que Elí cayó hacia atrás de la silla. Nunca vemos a Elí que está caminando, nunca vemos a Elí que está haciendo una acción dentro del templo, sino que siempre lo vemos en reposo. Y el texto dice, y murió porque era hombre viejo y pesado. Un hombre puede ser viejo pero no pesado. ¿Por qué dice pesado? Porque estaba gordito, porque no hacía nada, porque era un hombre flojo y nunca buscó el descanso. Dios no entendió que el descanso no era estar en una silla. Y a veces, querido hermano, nosotros como cristianos somos como Elí y estamos para atrás. Ahí estamos en la iglesia. Algunos decían, pastores, cambiemos las bancas. ¿Y para qué las vamos a cambiar? Para que duerma más cómodo. Entonces, hay iglesias que dicen, no, nosotros vamos a ir con bancas, pero está bien, a mí me gustan las sillas. Pero tenemos que movernos, querido hermano, porque, querido, si usted quiere cosas del Señor,
no vaya a ser que usted esté pesado delante de Dios y ya Dios no se pueda mover en su vida. Pero la palabra dice, vengan a mí. Insisto con eso. Y, querido hermano, el texto después pasa y cambia bruscamente y habla de algo que está hablando del cansancio y de pronto habla del yugo. ¿No es cierto? Qué interesante. Lo asociamos con la palabra anterior, que cuando hablaba de que uno estaba pesado, cansado, tenía que ver con que llevar cargas como un buey. ¿Ya? Y por eso después Dios hace la siguiente respuesta. Dice, pónganse mi yugo. El texto dice, pónganse, en el verso 29 de Mateo 11, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán el descanso para el alma. Queridos hermanos, Dios nos llama a ponernos el yugo del Señor. Que el yugo es algo que me limita y me hace ir por donde mi amo quiere. Y por eso que usa este texto. Pónganse mi yugo. Jesús no propone, según Adam Clark, un teólogo decía que los judíos antiguos comúnmente usaban la idea de yugo para expresar la obligación de uno con Dios. Estaba el yugo del reino, el yugo de la ley, el yugo del mandato, el yugo del arrepentimiento. Siempre ellos lo veían como que había que ponerse algo pesado, ¿ya? Y ellos hablaban siempre del yugo. Siempre veían la ley de Dios como algo pesado. Pero sin embargo Cristo cambia todo eso y plantea la libertad en el Señor. Y fíjate que dice, Clark decía que para todos usar el yugo general de Dios, en este contexto es fácil ver a Jesús simplificando y diciendo, olvídense de todos los otros yugos. Lleven mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros y aprendan de mí. Aprendan. Jesús no propone que no tengamos, querido hermano, un yugo, sino que aceptemos su yugo, el cual es manejable, es decir, es suave, agradable, en vez de áspero y duro. Entonces el texto dice que el Señor, ahí está el yugo, dice, mi yugo es fácil. El Señor está planteando que debemos tener un yugo, pero dice que este yugo no es de la ley opresora, que no te hacía hacer quizás feliz, gozar de la libertad en Cristo, sino dice, mi yugo es fácil. Y querido hermano, mi yugo fácil, la palabra fácil es gerestos en griego, que quiere decir realmente que encaja bien. Los yugos de los bueyes se hacían en Palestina, querido hermano, ahí está, se hacían en Palestina de madera, se llevaba el buey al carpintero para que le tomara las medidas, luego se desgastaba la madera y se llevaba otra vez al buey para probarlo de tal manera que encajara en el animal bien a tal punto de no ocasionarle daño al momento de comérselo. Dios nunca va a causar daño en tu vida. Nunca. Por eso Él dice, mi yugo es fácil. A ver, pastor, pero de pronto, ¿por qué entonces de pronto complicamos al Señor? Porque a veces tenemos que luchar con nuestros propios legalismos, hermano. Pero la palabra dice que el yugo es fácil, es un yugo preparado para ti, que el Señor tuvo cuidado, que quizás, parafraseando, lo hizo con el madero de la cruz. Suena bonito, ¿no es cierto? Pero es real, es un yugo. Y nadie, querido hermano, ni al buey, si tú le preguntas, si hablara, nadie le gusta estar enyugado. ¿Por qué? Porque tenemos que andar, como dicen los jóvenes, a la pinta de otros. Y el Señor dice, bueno, tú tienes que andar como yo. O sea, ejemplo le da. Entonces, a veces no queremos.
Pero el Señor dice, yo he trabajado en ese yugo de tal manera que la vida cristiana no te cueste, sino por el contrario, disfrute. Un yugo bien hecho distribuye la carga por igual, haciendo el trabajo más fácil. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad el yugo se le ponía un buey viejo con un buey joven para enseñarle a trabajar. Hermanos, nosotros, el cristianismo vivencial, les ha enseñado a los hermanos que tienen que perseverar, que estar firmes, orar por ellos, bendecirlos. ¿O es más fácil criticarlo? ¿Es más fácil buscar y decir, claro, este viene cuando hay cosas, o viene por los panes y los peces? Bueno, Jesús dijo, denle a ustedes de comer. Y la gente fue por los panes y los peces, y el Señor dice, denle, ustedes denle de comer. Entonces, querido hermano, porque cuando nosotros llevamos el yugo del Señor y nos aferramos a Él, querido hermano, realmente ahí nosotros vamos a entrar en el descanso para nuestra alma. Realmente vamos a degustar, no es llegar y decir Señor, sino que entender y poner tu vida en Cristo y entrar en el descanso de tu alma. En la antigüedad se le conocía como el reposo de Dios. Entrar en ese reposo de Dios. Del griego de nuevo, reposo es anapausis, y significa descanso, inspiración, inspiración, interrupción, diversión, ocio. Al último está el ocio. Diversión. Si te quieres juntar con la familia, si no es necesario que me inviten. Igual a nomás soltaré una lágrima. No, ahora que esté a dieta, no puedo. Ya, me subió al tiro el azúcar en el comer. Ya, entonces, querido hermano, nosotros debemos aprender esto. Tenemos que es algo que nos tiene que inspirar, hacer una pausa, un descanso, interrupción, diversión también, pasarlo bien, querido hermano. Si el Evangelio es vida. Y yo, querido hermano, les digo, yo era más aburrido antes de ser cristiano. Era súper fome. Vino el Señor a mi vida y me puse, pero más fome. ¿No? Me puse bien antes mismo. ¿No? Bueno, he mejorado un poco en la broma, porque los pastores generalmente somos fomes para decir bromas, pero... Querido hermano, entonces tiene que ver con algo, el reposo, para los griegos la calma o el reposo es algo sagrado. Se implora a los dioses la calma del interior. Pero calma no significa solo una interrupción del trabajo, sino un descanso de todo el cuerpo. Los órganos internos necesitan también sosiego. Si tú, por ejemplo, tienes, por ejemplo, una actividad en la iglesia como el domingo 31, que a las 8 me cuesta levantarme, ese día es viernes, ¿no es cierto? El domingo. El sábado, ¿qué tienes que hacer? Acuéstate más temprano, si somos mayordomos en la gracia del Señor. Entonces, a veces jugamos con esas cosas. Entonces, querido hermano, tenemos que hacer pausas, parar. Saben que el compartir, el tomarse de pronto, se ve con el hermano, oye, te invito a un café. Aunque no invitan al pastor. Si me invitan, yo llego igual. Tener ese tiempo con la hermana, de pronto hablar de cosas que le afectan a ella, de cosas que quizás uno dice, pucha, qué rico que se hagan estas cosas. ¿Ya? Porque los legalistas decían, no pastor, eso no es de Dios, porque la Biblia dice que nosotros todo lo que tenemos que decir es con himnos, cánticos espirituales. Queridos hermanos, es llevar una vida en el Señor y buscarle. Entonces, querido hermano, es la labor de cada uno entrar en ese reposo de Dios.
La Biblia, el griego, como decía, anapausis, tiene que ver con esto, la interrupción, diversión, ocio. ¿Ya? Es de pronto, sí, querido hermano, te puedes levantar tarde un día. De pronto hay hermanos que dicen, pastor, yo tengo que hacer algo, no voy a poder venir el domingo, pero siempre vienen. Ningún problema. ¿Entiendes? Pues el pastor está autorizando para que falten el domingo. No, estoy hablando que como mayordomo, usted y yo, de mayordomo de la gracia de Dios, sabemos que hay que dejar cosas y tenemos que parar a veces. Por eso es que yo Soledad sabe, no es mentira, cuando yo salgo de vacaciones los 2 primeros días, ¿qué es lo que hago, Soledad? Duermo. Me levanto, como algo, duermo. Y después, el resto de las vacaciones, ando súper bien. Y yo hago eso. Yo los 2 primeros días de mis vacaciones no me llamen porque voy a estar durmiendo. ¿Entiendes? Porque quiero descansar en el Señor. Así que cada uno tiene sus métodos, pero entendamos que tenemos que buscar al Señor. La Biblia habla de este descanso como el sábado. ¿Lo han escuchado? El 7º día, de cuya pausa participamos, el filósofo judío Filón falleció en el año 40 a.C., que vinculó la sabiduría judía con la griega, lo juntó y entendió el descanso no como una inactividad, sino como una actividad que no requiere esfuerzo. Eso, decía él, es una actividad, pero que no necesitas tanto esfuerzo, concentrarte tanto. Entonces, cuando nosotros hablamos, querido hermano, de anapausis, significa también orar, ahí está Filón, significa cesar. La palabra anapausis significa originalmente cesar, o sea, para un poco. No dejes de trabajar en el Señor, cumple con tu trabajo, cumple con tu familia. ¿Sabes el problema? Es que nosotros decimos que Dios nos ama y que nosotros le amamos, pero siempre lo tiramos para el último. Primero mi familia, segundo la iglesia, esto. Mira, querido hermano, tú sabes cómo Dios ha tratado en tu vida, pero a veces buscamos excusas y decimos al último al Señor. Entonces no le estamos dando el tiempo también que Dios quiere. El día domingo, querido hermano, no es tu día. El día del Señor. Y dice el Señor que santificó el sábado. Y dijo él que 6 días trabajó y el 7º que hizo. O sea, a ver, ¿Dios se cansa? No. Lo hizo para enseñarnos que tenemos que tener un tiempo con Dios. Que el día domingo no me pertenece. Hay algunos que son ladrones del día del Señor. Para todas las actividades, el domingo. Mi madre le decía a mis hermanos que éramos hartos, decía, no me vayan a visitar el domingo porque estoy en la iglesia. Vayan a verme el sábado o el viernes, y ya todos sabíamos que teníamos que ir a ver el viernes o el sábado, pero el domingo no se movía, porque ella iba a su iglesia. Entonces, querido hermano, nosotros tenemos que tener ese compromiso delante del Señor. ¿Usted quiere ser bendecido? Amén. Yo quiero que usted sea bendecido, amén. Pero si usted no toma la pausa para descansar en el Señor, siempre va a ser un servicio a Dios mediocre. Siempre a media. Entre medio de morir saltando. Y eso no le agrada a Dios. ¿Quiere tomarse pausa? Tómesela. ¿Pero para dormir más? No, para descansar en el Señor. Después vamos a tener una eternidad. Vamos a tener harto tiempo para dormir. Entonces, cuando hablamos de anapausis, significa también cesar de lo que estás haciendo cotidianamente y buscar al Señor. El tiempo detiene su fluir y nos pertenece. Tenemos el tiempo a nuestra disposición. Podemos ser absolutamente nosotros mismos, en armonía con nosotros y con todo lo que existe. La palabra describe una interrupción en la labor, un descanso, dar reposo, una pausa. En los papiros se halla como término agrícola. Por ejemplo, de dar reposo a la tierra, sembrando la cosecha en cierto año y se dejaba un tiempo de descanso. Se halla también en inscripciones sobre tumbas de cristianos, siguiendo a continuación la fecha de su muerte, para también empezar a hacer reposos con sus seres queridos. Este reposo no es de la inactividad, dijimos, de una gran tarea,
Es más bien, dice B.F. Meyer, es el equilibrio perfecto entre el ir y venir de la vida. Usted tiene que buscar un equilibrio en su vida. ¿Quiere servir al Señor? El que quiere celeste, que le cueste. Hoy día estamos en la clase de adultos y hablamos del llamado de Abraham, ¿no es cierto? Y uno dice, el Señor lo llamó de Arán, lo llamó y todo. Oye, cuando el Señor nos llama, tenemos que dejar todo. Él, su padre, era un hacedor de ídolos. Abraham nunca había conocido a Dios y se le revela y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar que yo sé. Y fíjate que Abraham dice, el padre de la fe, pero imagínate las luchas que tuvo, ¿ya? Porque ellos deberían de un contexto pagano y nunca Dios se había revelado a la vida de Abraham. Sin embargo, Abraham creyó en fe. Y por eso cuando la Biblia usa, yo se lo he dicho, cuando dice vete de tu tierra, usa un término hebreo que significa lech lechá, que significa vete de ti mismo, apártate de ti, que no seas tú el que estás haciendo muchas cosas e impides que Dios se glorifique en ti. Qué interesante. Cuando el Señor dice vete, una acción, anda. Y fíjense ustedes que el reposo no es inactividad, sino el equilibrio entre ir y venir de la vida. En el libro de Jeremías dice la palabra España, dice Moab ha vivido tranquila desde joven, como vino dejado en reposo. No la trasvasaron de vasija a vasija, nunca tuvo que partir al desierto, por eso conserva su sabor y nunca ha perdido su aroma. Le hace una comparación con el vino. Dice, Moab vivió en reposo. El Señor lo tuvo en reposo y dice, no anduvo de aquí para acá, de una vasija a otra, moviendo el vino, dice que estuvo en reposo y por eso conserva el sabor y nunca ha perdido su aroma. ¿Qué aroma tenemos nosotros delante del Señor? De buscar, de amar a Dios. Me llamó la atención este texto, porque querido hermano, tenemos que entrar en el reposo de Dios. Pero para eso deja de andar de vasija en vasija, deja de moverte tanto y espera en el Señor. Busca a Dios con todo el corazón. Ya terminando, querido hermano, en la antigüedad se entendía la pausa como un hacer creador. O sea, cuando la gente se ponía en pausa era porque iba a crear otra cosa, iba a hacer algo, como una interrupción sanadora, específicamente de suspender lo que está haciendo para hacer algo totalmente diferente. La palabra descansar tiene su origen en el término hebreo Shabbat, que significa cesar o detenerse, parar, querido hermano. ¿Quiere entrar al reposo del Señor? Para delante de Él. Para. Fíjense usted que en Hebreo 11.1, si alguien lo puede leer, por favor, trajeron Biblia, ¿no? Hebreo 11.1, si alguien lo... No, perdón. Proverbios 11.1. Proverbios 11.1, ¿qué dice? Cualquiera lo puede leer libremente, el que quiera. Pero menos tú. ¿Quién? ¿Quién lo encontró? ¿Allá la Joana? ¿Ya, Joana? El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Reina Valera. Reina Valera, sí. Me imaginé. No me sirve, otro no. Está bien. Dios aborrece el peso falso. Aquí está hablando de la balanza, pero podríamos explicarlo también en el tema de no descansar en el Señor. Dios quiere que vengas y descanses en Él. Saquen los pesos que te están atando, porque dice que Dios aborrece el peso falso. Ese peso falso que siempre tenéis que estar cargado con algo. Nunca voy a estar libre para servir al Señor. Que la enfermedad, que la depresión, yo no digo que no se dé en el cristiano, pero siempre como que es reiterativo en tu vida.
Y Dios dice, ese peso no lo he puesto yo, que lo cargue el que lo mató. Es que di la oportunidad y la aproveché. ¿Ya? Entonces, querido hermano, el peso falso, y dice, él ama la balanza exacta, correcta, cabal. Entonces, querido hermano, que el Señor no pongamos peso en nuestra vida que Dios, punto uno, no nos ha llamado a poner. Y que el peso que tengamos sea siempre por agradar al Señor. Porque lo demás es añadidura, querido hermano. Mi texto lema, para los que no saben, mi texto que yo abracé desde que me convertí a Cristo, Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Me lo aprendí en la clase de catecúmeno cuando me estaba bautizando. Y el pastor dijo, mira, aquí hay una promesa, y me gustó tanto ese texto que nunca se me olvidó. Busca primeramente el reino de Dios, descansa en el Señor. Busca el sábado. Fíjense que, porque si no lo hace, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Escucha lo que la palabra de Dios está diciendo a tu vida. En Hebreos 10, o sea 4, día 11, en nueva traducción viviente la tengo, pero la puedo buscar en otro. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, dice, han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Entonces, verso 11, querido hermano, grábatelo en tu corazón. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. ¿Te lo leo de nuevo? Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si somos desobedientes, desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Palabra de Dios. Y en la versión que está, dice lo mismo. Dice en la Reina Valera, procura guardar mi reposo. Procura, o sea, no andes como la vida cristiana como sin descansar, sin buscar su tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto, querido hermano. Adam Clark habla sobre haberlo alcanzado. Dice, es una alusión de los cuales hay mucho en esta epístola, la carrera, en los juegos griegos. El que no ha alcanzado era el que daba cualquier distancia, pero por pequeño que fuera, detrás del ganador. Pablo decía, yo todavía no lo he alcanzado, pero sigo luchando, sigo esforzándome, sigo trabajando en la obra de Dios. En el Salmo 62, 1 y 2 dice, en Dios solamente se reposa mi alma, de Él es mi salud. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Él es mi refugio, no resbalaré mucho. Me gusta esta versión porque me dice, no resbalaré nunca, no resbalaré mucho, porque descansaré en el Señor. Fíjate lo que decía un pastor brasileño, que me gustó lo que dijo, decía, descansar en Dios es confiar en Dios y tener paz. Descansar es estar seguro en Dios, dejar ir la ansiedad. El descanso es una bendición de Dios. Si es una bendición, ¿por qué el Señor dice vengan a mí? Porque también tenemos que, cuando nosotros nos acercamos al Señor, somos bendecidos, iglesia. Vienen muchos desafíos por delante, pero descansa en el Señor. Pon tu vida en las manos de Cristo. Concluyo diciendo que el reposo en hebreo nos invita a buscar el equilibrio en nuestra sociedad. En nuestra sociedad actual es común estar atrapados en una rutina agotadora. Trabajamos largas horas, nos preocupamos por nuestras necesidades materiales y nos olvidamos de cuidar nuestra alma en el reposo de Dios. En hebreo nos enseña que necesitamos encontrar el equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre el cuidado del cuerpo y la alimentación del espíritu, entre estar en mi casa y estar en la iglesia del Señor. Jesús está haciendo la invitación.